Muy bienvenidos a Revolucionariamentes, un podcast original de 812 Producciones y que está dedicado a contar historias de personas que revolucionaron el mundo. Bueno, continuamos en este viaje que hemos hecho con Casiodoro de Reina, su vida y su obra. Hola Lidia. Hola Sara. Hola Silvina. Buenas tardes a las dos, ¿cómo están? Mis compañeras de viaje. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Sí, dependiendo a qué hora nos estés escuchando. Pues si vienes escuchándonos desde el inicio, ya sabrás que estamos terminando esta serie. Nos queda este capítulo y otro más. Y entonces ya terminamos con este recorrido que llevamos haciendo mucho tiempo. Pues sí, ya se acerca al final. Da penita un poco, ¿eh? Sí. Está empezando a dar penita, pero bueno, no pasa nada. Es cierto. También lo que hemos contado ha sido bonito. Así que si no has escuchado los otros, por favor, ahora no, cuando yo acabe de hablar y te lo diga, ve a ver los otros. Ahora lo puedes parar, ve a verlo y te enterarás bien de lo que hemos estado hablando de este hombre. Hemos hecho un recorrido bastante chulo de su vida, de su vida en el monasterio, de Casiodoro y su pandilla, de la gente con la que estuvo. Me gustó mucho cuando Silvina hablaba de esa pandilla, de esa red que le sostuvo y que le ayudó, de todo lo que... el lío de esa fuga, se fueron, huyeron, toda la red social también que se hizo alrededor del mundo entero casi, para poder acoger a esta gente, a estos chicos que estaban de huida, ¿no, Sara? ¿Qué más cosas que me dejo? Bueno, y antes habíamos hablado también del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. En verdad es que hemos hablado muchísimo. Hemos hablado un montón. Bueno, sido... sobre todo Silvina es la que ha hablado. Silvina lo ha dado todo y nos lo ha explicado todo. Nosotras hemos hecho lo que hemos podido y hemos escuchado muy atentamente. Y hemos aprendido mucho. Muchísimo. Y ahora seguimos. Bueno, han hecho muy buenas preguntas. Hombre. Por eso es podcast y es absolutamente interactivo. Cuando se tiene Sin una buena preguntas maestra... no iríamos. Sí, sale. Claro, bueno. Pues hemos hablado de la vida y ahora vamos a hablar de la obra. De la obra. Porque vamos a hablar de la gran producción que hizo este hombre que siempre tenemos aquí. Lo tenemos aquí colgado. Fue el traductor de la Biblia. Desde las lenguas originales tradujo la Biblia al castellano por primera vez, completa, de manera completa. Se habían hecho otras traducciones al castellano desde las lenguas originales, pero al Nuevo Testamento, del Antiguo, pero nunca la obra completa. Y esto fue algo, bueno, una aportación muy grande, la verdad. Y ahora vamos a poder hablar un poco de lo que esta obra dice de él. No vamos a adentrarnos tanto en hablar de la Biblia del oso en sí. Ah, bueno, por cierto, para el que no lo sepa, la traducción la llamaron la Biblia del oso. Yo tengo aquí... Tenemos aquí un ejemplar. Aparece, enfoca. A ver, bueno. Ahí sale. Ah, mira, ahí. Aquí sale. Pues este no es el ejemplar. Pero a lo mejor te suena la Biblia Reina Valera, porque es... Pues Reina es Casiodoro de Reina, y Valera es Cipriano de Valera, uno de la pandilla de los monjes que se escaparon. Y lo que ocurrió es que Casiodoro hizo la traducción y unos años después Valera hizo una revisión. Y entonces esta traducción se ha seguido utilizando y se ha ido como, digamos, actualizando a lo largo de los años y a lo largo de los siglos para que podamos, pues el lector de ahora, de una chica del siglo XXI, pueda entender lo que dice la Biblia. Pues si me lo ponen en un lenguaje del siglo XVI no lo entiendo, pero se han ido haciendo revisiones y adaptaciones del lenguaje, y esta es la última que ha salido, que es la versión 2020, y tiene el dibujito, la portada, que se llama la Biblia del oso. Para atrás. Porque... Ahí. Si se ve, en la portada hay un oso comiendo de miel, de un panal de abejas que cae de un árbol. Que quizás hablamos... Que quizás vamos a hacer un anexo
ya no con Silvina. De Silvina nos vamos a tener que despedir, que nos da mucha pena. El próximo día, aunque El queda próximo un día, día. queda un día. Pero hablaremos en otro capítulo, vamos a hacer un anexo a esta serie y hablaremos de... Un poquito más de esa portada y de por ese qué oso. esa portada y un poco más de la Biblia en sí. Pero hoy vamos a hablar de Reina, que hemos venido a hablar de él. Silvina, nuestra enamorada de Reina número 1. Cuéntanos un poco cómo esta Biblia habla de su traductor. Bueno, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que la Biblia es un espejo de la hermosa condición humana, de la sensibilidad exquisita de Casiodoro de Reina. O sea, uno puede observar en su traducción de la Biblia del Oso, lo que nosotros conocemos como Biblia del Oso, una belleza estilística, poética, el uso de determinadas palabras, de determinados formulismos, de determinados recursos narrativos que hablan de alguien preocupado por poner al alcance de gente común y corriente no solo la Biblia, sino la Biblia de forma tal que sea bello leerla, y que las metáforas, las palabras usadas, lo que les decía, los recursos narrativos, sean placenteros para el lector. Pero también creo importante señalar que normalmente las personas creemos que la Biblia es un libro acabado, ¿no? Que empezó como lo conocemos y que va a seguir siendo como lo conocemos. La Biblia tiene una larga historia que hay que leer en contexto histórico también, porque es un libro que de alguna manera fue construido a lo largo de los siglos. Hay un acuerdo principal, básico, que es el texto sagrado usado por la comunidad hebrea, por los judíos, el famoso Tanakh, los primeros libros de la Biblia, que bueno, siempre se han leído, se han conservado, la base, la fuente de lo que uno conoce como el Antiguo Testamento. Y luego ha habido largos debates teológicos que tienen que ver con las fuentes de autoridad que utiliza la Iglesia Católica y luego va a utilizar el protestantismo. Pero para decirlo de forma mucho más sencilla, Casiodoro tuvo también que ponerse a pensar si incluía todos los libros que andaban en danza en la época, si hacía una selección para que la Biblia tuviera un carácter eminentemente protestante. Es una discusión mental y de herramientas de trabajo que también atravesó Martín Lutero. El gran dilema es si incluían los llamados libros deuterocanónicos, que son libros de base histórica, como el libro de Tobías, por ejemplo, los Macabeos, que las Biblias católicas contienen y las Biblias protestantes hoy en día ya no, que sin embargo yo creo que por respeto a lo que se estaba leyendo, a los trabajos eruditos de traducción previas, porque estaba todavía a mitad de camino entre la Reforma Protestante y su formación católica, Casiodoro deja esos libros históricos como apéndice en la Biblia, en la traducción conocida como la Biblia del Oso. Simplemente podemos sintetizar todo esto diciendo que es un trabajo monstruoso, porque llevó muchos años, 12 años de traducción en un contexto vital muy difícil, de mucha zozobra, de angustias económicas, de persecución inquisitorial, de huidas, de fugas, de la Biblia. La vida de Casiodoro es una vida como de película, ¿no? Es sumamente intensa, de tener que cambiar una vez que había llegado al mundo protestante, al norte de Europa, de tener que cambiar de país, muchas veces por cuestiones políticas, por acusaciones, por lo que fuera. Pero hay algo que creo que hay que resaltar, que la traducción, su búsqueda, su necesidad de traducir la Biblia para que alcance a la inmensa mayoría de la población, para que cualquiera pueda leer la Biblia, les diría que es la relación más constante que atraviesa toda su vida. Son 12 años de trabajo sistemático para que, llegando a buen puerto, esa Biblia aparezca finalmente
traducida y publicada en 1569. Pero yo creo que la Biblia es, lo que les decía, un muy buen reflejo de la condición humana de Casiodoro. Uno cuando la ve se da cuenta que no es una traducción cuando la lee, ¿no? Aunque nos cuesta entender qué está diciendo, porque es un español del siglo XVI, es un español a medio caballo entre el latín y lo que hoy en día nosotros conocemos como español, uno se da cuenta que no es una cuestión técnica, ajena al personaje, sino que hay una música ahí, hay una dulzura que resalta al personaje, ¿no? Las virtudes éticas, morales y sensibles de Casiodoro. Y la verdad que aún pues en la traducción que tenemos nosotros ahora, la del 60, la del 90 y pico, la del 2020, todavía hay una clara diferencia entre esta versión, en la versión Reina Valera, y la versión de la Biblia de las Américas o la nueva versión internacional. Sí, diferentes, sí. O sea, la belleza estilística es que es una cosa preciosa, o sea. Y con lo que decías de los libros apócrifos, que Reina los incluyó, me estaba acordando de Andrés Mesmer, que es, editor del libro que tenemos aquí y es buen amigo mío. Pues él dice que es una otra muestra de cómo el carácter de Casiodoro era bastante conciliador. Sí. Y incluir estos libros, o sea, es una muestra de no ser como tan radical en ese momento, quizás. No hubiera pasado nada, pero totalmente sí como... de acuerdo con esa mirada, porque yo creo que él los deja ahí en forma de apéndice como para no faltar el respeto a una larga tradición de eruditos, ¿no? Una larga tradición de gente que tuvo preocupaciones como la de él, de sus ancestros, sus antecesores en ese trabajo de traducción. Si nos corremos de la mirada de qué es una Biblia, pensemos que es un libro monumental que fue construido a lo largo de muchos siglos. Entonces yo creo que él sentía, pero esto es totalmente subjetivo lo que estoy diciendo, no tenemos forma de saber qué le pasaba, ¿no? Pero sí es muy significativo que esos libros estén ahí, que estén como un apéndice. La sensación personal que tengo es que es un gesto de respeto a tanta cantidad, ¿no? De intelectuales, de teólogos, de personas ocupadas y preocupadas por traducir la Biblia, por pensar la Biblia. Claro. Yo creo que sí, habla nuevamente, ¿no? De su calidad humana. Sí. Lo mismo hizo también Lutero y en la versión que llega hasta nuestros días, donde ya estos libros no están, es porque fue Valera quien los quitó, ¿no? Exacto. Pues sí. Y simplemente recordar que no está porque se considera que son libros no inspirados, simplemente son libros históricos, claro. ¿no? O sea, no es que estamos acá en presencia de algo considerado herético o negativo de alguna manera. Es una, digamos, una selección estratégica, racional, que obviamente se hace muy evidente en la época de la Reforma. ¿Sí? Y ahora mismo, al menos en nuestro país, el traducir la Biblia o un libro tampoco es algo súper revolucionario que digamos, pero hay que pensar que en ese momento sí que lo fue. Y tú hablabas un poco de la prohibición, de lo prohibido, de la dificultad. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué prohibido? ¿Por qué era tan difícil que desafiara esa Inquisición siendo él lo que era? Cuéntanos un poquillo de eso. Bueno, porque a principios del siglo XVI, la monarquía española estaba rodeada, envuelta en la necesidad de ser claramente identificada con el catolicismo, con el ecúmene cristiano, con la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque, bueno, en buena medida, lo hemos hablado en otros podcasts, eso era, de alguna manera, el brazo cristiano político que la monarquía española necesitaba como apoyatura para su poder europeo y paneuropeo después de la conquista de América. Entonces, la religión funcionaba a nivel ideológico como un unificador
de conciencias, ¿sí? Digamos, generaba identidades en común, compartidas por los sujetos que habitaban ese territorio. En ese contexto hay un señor muy, muy importante, muy interesante también, que propone una reforma, y es la famosa reforma del cardenal Cisneros, que no es un sujeto común y corriente, ya que era confesor de la reina Isabel, Isabel la Católica, era arzobispo de Toledo, digamos, la cantidad inquisidor general, regente de Castilla. O sea, con esto estoy diciendo que los cargos políticos que tenían excedían ampliamente en carácter pastoral o sacerdotal de Cisneros. Bueno, Cisneros propone una reforma dentro de la estructura eclesiástica española que responde en buena medida a demandas que la feligresía hacía, pero que también el clero de la Iglesia española estaba haciendo. ¿Sí? Se había hecho necesario hacer una reforma moral, les diría, institucional. No es que están repensando la idea de Dios, simplemente están reorganizando la Iglesia. En esa reorganización casi burocrática, estructural, institucional, hay algo muy interesante, muy positivo que sucede, que se desprende de la reforma de la Iglesia que propone el cardenal Cisneros, y es que empiezan a llegar a la península ibérica un montón de traducciones bíblicas que no se conocían hasta el momento, porque forma parte de una corriente más invisible que, sin embargo, los contiene a todos estos personajes, tanto a Casiodoro como a Cisneros y a todos los demás, que es el humanismo, que es esa necesidad que tenía el ser humano de poder explicar la naturaleza del mundo en el que vive, la mecánica del mundo en el que vive por sí mismo, ¿sí? Digamos, de poder utilizar sus herramientas personales, sus lógicas de razonamiento personales para entender el mundo y la naturaleza del mundo en el que habita, ¿sí? Eso los atraviesa a todos, independientemente del credo, de la confesión religiosa. Es un estado, les diría yo, un estado anímico que se traslada, ¿sí? Los va contaminando en el mejor de los sentidos. Bueno, en ese sentido el humanismo había despertado el interés, sobre todo en las grandes élites eclesiásticas, tanto las del monasterio de San Isidro de Sevilla como las de Alcalá de Henares, que es donde emanaban la reforma de Cisneros. Había despertado un interés genuino, sincero y muy, muy nutricio, les diría, respecto de las lenguas originales en las que aparecían las primeras versiones del texto bíblico. Entonces se buscan y llegan a la península ibérica, sobre todo en la década de 1540 y potenciado por Alcalá de Henares y la reforma de Cisneros, llegan un montón de Biblias traducidas en distintos lugares del mundo conocido y en distintas épocas. Pero lo que se busca o lo que se buscaba mirar en esas traducciones era cuán fidedigna había sido la traducción, ¿sí? en aspectos bien concretos de las lenguas clásicas, sobre todo del griego y del hebreo original. Así que ese es el contexto. Yo creo que ese contexto benefició a los monjes de Isidoro del Campo. Sé que encontraron 2 o 3 Biblias de regiones muy lejanas una vez que hace la Inquisición un balance de lo que había en el monasterio, pero esa luz se apaga abruptamente cuando la Inquisición, una vez que los monjes declaradamente se revelan como ávidos lectores de Lutero o de Erasmo, hay un listado inquisitorial con libros prohibidos, y entonces deja de circular en la península ibérica, dejan de circular estas traducciones bíblicas. Pero esa puerta que se abrió desde principios de 1500 hasta más o menos 1540, yo creo que también hay que agradecerla porque es la que potenció las mentes de todos estos personajes. O sea, hay un contexto interesante que luego con la Inquisición, lo que les decía, se hace de noche y realmente es muy peligroso pensar
en una traducción. Porque como decía Sara, la Biblia del Oso, la traducción que finalmente va a poder hacer Casiodoro con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, en realidad está conteniendo la importancia que tiene, es que es la primera vez que se traduce una Biblia completa desde las lenguas originales del griego y del hebreo al castellano medio, que recién comentábamos. Es la primera vez que se pone a disposición de un público masivo, de los sectores populares, de quien pudiera, quisiera y tuviera al alcance una Biblia. Por primera vez, un ciudadano común y corriente podía acercarse y entender el texto sagrado. Pero bueno, eso lo tuvo que hacer ya la luz que yo les decía al principio del humanismo, de la circulación de traducciones, para cuando Casiodoro inicia su trabajo de traducción, esa luz ya estaba apagada. Así que él lo hace consciente, en un estado de rebeldía. Sabe que es algo que está prohibido, que no está avalado de ninguna manera y que va a ser perseguido por eso. Y obviamente no es lo mismo ser perseguido en nuestros días que en esos días, cuando uno podía llegar a ser perseguido por la Inquisición española, ¿sí? Que es una entidad que a cualquier sujeto le daría mucho miedo, porque lo más probable es que uno terminara en una hoguera, ¿no? Con un juicio sumario. Así que él lo hace en estado de absoluta conciencia y en estado de rebeldía, literalmente arriesgando su vida. Esto, digamos, no lo digo en el sentido de que Casiodoro era díscolo, ¿no? Sino que era consciente de que arriesgaba su vida para que mucha gente pudiera leer la Biblia. Sí. Y en ese sentido, bueno, es totalmente honrable y honorífico lo que hizo, ¿verdad? Sí. Pues sí, sí. Sí, o sea, una revolución, ¿no? Esta mente revolucionaria. Y la verdad es que estaba pensando en la importancia de esa traducción, porque por primera vez Dios hablaba en castellano, ¿no? Por decirlo así. Y se había convertido en una especie de obsesión entre los reformadores. Digo obsesión como viéndolo desde fuera, ¿no? Porque esta gente está tan empeñada en traducir la Biblia a las lenguas vulgares, en arriesgar su vida. Pues claro, cuando entiendes que la Biblia es la palabra de Dios y que todo el mundo pueda tener acceso a esa palabra que tiene vida, que contiene el mensaje de salvación, que habla, que es refrescante para el alma, que da una perspectiva eterna de la vida, o sea, que te abre los ojos a muchas cosas y que te permite tener una relación cercana con ese Dios que estaba como lejano, ¿no? Que hablaba en latín y al que se accedía o que era muy inaccesible. Claro, los reformadores tienen las ganas y arriesgan su vida, ¿no? Porque otros puedan conocer a ese Dios cercano que habla tu lengua vulgar. En un documental que hicieron unas chicas, no sé cuándo, que está por aquí, detrás tuyo. Digo... Había una persona que decía, ¿qué tiene ese libro, no? Pues algo tiene, algo interesante tiene, que es sí, ese diálogo, ese acercamiento, ¿no? Si no has visto el documental, lo hemos hecho nosotras. Sí. Se llama Lume, la llama sigue viva. Está gratis en YouTube. Publicidad encubierta. Publicidad de algo gratuito, no es publicidad bondadosa. Y hablamos de ese libro y no de Casiodoro, pero sí que como ese libro tan importante y la importancia de ese libro ha hecho cosas... La influencia de poder tener una Biblia en tu lengua, ¿no? Así que, es que yo creo que, sinceramente, la Biblia traducida al alcance de todo el mundo, por lo menos en Occidente, modificó el mundo. Pero cuando digo modificó el mundo es real, es de alguna manera todos los occidentales estamos atravesados por una moral judeo-cristiana. Creamos en Dios o no, nos interese lo trascendente o no, nuestro marco cultural está formateado, ¿sí?, dentro de estas estructuras éticas-morales judeo-cristianas. Y para que eso sea así, para que eso haya llegado de manera tan viva
a nuestras conciencias, a nuestra formación personal, en buena medida tiene que ver con que la Biblia se tradujo y fue leída y sigue siendo leída por millones y millones y millones de personas a través del tiempo y a lo largo del espacio. El hecho de que tuviera tanta belleza estilística, de que fuera relativamente accesible leerla, contribuyó muchísimo. O sea, el trabajo que hizo Casiodoro no es el trabajo que cualquier traductor podría haber hecho. No hizo algo técnico, como decía hace un ratito. Claramente hay un sello personal, ¿sí?, de su propia sensibilidad puesta al servicio de esa traducción. Sin esa traducción, no sé cuándo no podemos hacer una historia de algo que no sucedió. No sé qué hubiera pasado si esa traducción no hubiera estado disponible en pleno siglo de oro de las letras españolas, ¿no? O sea, Casiodoro estaba imbuido del humanismo de su tiempo, hizo un trabajo maravilloso, pero es real que si las personas comunes y corrientes no hubieran podido acceder, aunque fuera de oídas, a saber qué dice la Biblia, la relación de intimidad con Dios, la búsqueda de lo trascendente, la búsqueda de lo espiritual, no hubiera sucedido de la manera en que sucedió para nuestras sociedades, ¿verdad? Es muy extraño, pero hay que poder pensar que antes de esas traducciones a las lenguas vernáculas, la va a hacer Lutero con el alemán, y lo mismo después sucede con la famosa versión de la Biblia King James en Inglaterra. Sin esas traducciones, la gente veía un objeto y no tenía idea qué decía, porque estaba escrito en latín, pero además solo el sacerdote, solo el monje tenía pleno derecho de leerla e interpretarla. O sea, la verdad, la norma, la guía de interpretación no era personal, estaba dictaminada por la Iglesia como institución. Por eso les digo, es mucho más profundo, y a veces pienso que las palabras que yo pueda decir no sé si alcanzan para entender la magnitud del fenómeno. Casiodoro lo que hace es poner a disposición de los españoles, porque era lo que a él le preocupaba en ese momento, no solo la Biblia, sino que lo que les está ofreciendo es que puedan desarrollar una relación personal e íntima con Dios, sin mediación de estructuras eclesiásticas que determinen qué hay que leer, cómo leerlo, y que además lo va a leer otro por uno porque uno no puede tener ni derecho ni acceso a esa lectura. Que es cambio revolucionario muy, muy profundo. Si nos quedamos solo con la idea de que tradujo en la Biblia, pareciera que estuviéramos por ahí reduciendo semejante gesto histórico a una cuestión mecánica. Y no es eso, es lo que en el podcast creo yo que las tres queremos de alguna manera transmitir, ¿verdad? Sí. Digamos, revolucionó en buena medida, yo les diría, que el alma, por lo menos de la península ibérica, y que las otras traducciones a las lenguas vernáculas revolucionaron el alma de Europa occidental, ¿no? Eso, ole Casiodoro. Ole Casiodoro. Ole. Ahí, ole, como buen sevillano, ole. Ole, guapo. Porque eso, no has podido decirlo mejor, Silvina, sí. Y estaba también pensando, luego, siglos más adelante, misioneros que llegaron a España se encontraron con la dificultad del analfabetismo, y algo también bastante revolucionario fue, pues, por esas mismas ansias de que esta gente tiene que leer la Biblia en su lengua, en castellano, poder descubrir por sí mismo lo que la Biblia dice, no ver ahí un objeto que, como has dicho, es un objeto que parece que es muy importante, pero no sabemos qué tiene dentro. Y yo creo que aún hoy hay mucha gente, todo el mundo sabe lo que es una Biblia, pero no todo el mundo la ha leído, quizás tiene ideas preconcebidas de lo que es. Y bueno, yo animo a la gente, tenga interés o no en la fe, más allá de eso, ¿no? Es un libro muy rico, con mucha riqueza. Y perdona, lo que estaba diciendo, ¿no? Que cómo esta gente que viene y quiere que los españoles
analfabetos del siglo XIX lean la Biblia, construyen escuelas, enseñan a niños, a mayores, o sea... Muchos aprenden a leer con la Biblia. O sea, encierra muchas cosas, ¿no? O sea, la Biblia encierra muchas cosas. Claro. El proceso de alfabetización, pero además en el siglo XVI y XVII la lectura, obviamente no todos podían leer, pero era muy habitual en el mundo campesino la lectura circular. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se sentaba, el que sabía leer, tal vez el campesino que había hecho una acumulación patrimonial, que era un campesino rico o enriquecido, que tenía algún cargo, como por ejemplo de procurador, de representante de la comunidad campesina, lo más probable es que supiera leer. Y era muy habitual la lectura en ronda. Se sentaban un montón de campesinos a la noche. Eso es algo que históricamente, digamos, los historiadores sabemos porque ha sido estudiado. En el siglo XVI y XVII era muy común la lectura comunitaria, a diferencia de nuestras sociedades modernas, capitalistas e industriales, donde la lectura es una cuestión individual y personal. En los siglos XVI y XVII las comunidades leían juntas. Supongo yo que debe haber sido una cosa muy hermosa, ¿sí? de solidaridad humana. Era común que el que supiera leer se sentara en torno a un fogón después de la cena, después cuando el día había acabado, y se leyera para todo un grupo que se juntaba a escucharlo leer. Así que en la Biblia, una de las formas de difusión, aunque la gente no leyera, era esa, la lectura comunitaria. Y luego, como vos bien decís, Sara, hay un montón de sacerdotes que caminaban por los campos en el siglo XVI y XVII, y en el XVIII y el XIX tiene mucho que ver con los misioneros, que hacían, y algunos de esos se han conservado, son muy bonitos dibujos de las historias bíblicas. Entonces se los acercaban a los campesinos y a los chicos, son cuadernitos, como especie de cuadernitos dibujados, con las historias y les explicaban las historias bíblicas. Entonces la Biblia, tiene un montón de formas de conocimiento y de abordaje. Todas ellas hablan de la importancia de lo común y no de lo individual, en el desarrollo, en la aprehensión de ese conocimiento, ¿no? Pero por eso lo que hizo Casiodoro, lo que hizo gente como Casiodoro en otros lugares también de Europa, es inestimable, digamos, no sé, no le podemos poner un precio, no lo podemos cotizar. Es algo que realmente no tiene precio, excede, ¿sí?, cualquier necesidad de medirlo. Aunque también se encontraron con la dificultad de cómo eso iba a llegar a España, porque él se editó en Ginebra, ¿no? Y la Biblia está editada en Basilea, en 1500. Aparece publicada en Basilea, pero ahí hay una historia que es muy graciosa. Se sabe que obviamente Casiodoro estaba empecinado en que la Biblia llegue a España, a la monarquía española. Y se sabe que se imprimieron 2.600 ejemplares, otros piensan que son 2.400, pero es el monto que se terminó publicando, y se sabe que muchas de esas Biblias fueron introducidas en España, ¿saben de qué manera? Escondidas en barriles de vino. ¡Viva el vino! ¿Cómo no? ¿Cómo no? En barriles de vino, y el dibujito del oso del que vos hablabas al principio, Sara, ayudó muchísimo, porque muchas veces los que requisaban lo que llegaba por las fronteras obviamente no sabían leer y escribir, y se ha sostenido durante bastante tiempo que en parte el dibujo del oso que tiene la Biblia adelante es para sortear los embustes de la Inquisición, para que no supieran que era una Biblia. Claro. Porque a veces, muchas veces uno piensa, la Inquisición, qué cosa terrible, y nos imaginamos a Torquemada persiguiendo a Casiodoro. Y no es así. Muchas veces, como poca gente sabía leer y escribir, hay que pensar que esta institución gigantesca usa operarios en el día a día, en lugares inhóspitos, comunes y corrientes. Muchas veces gente común y corriente que no sabe leer y escribir. Claro. ¿Sí? Entonces, pero sí sabían cómo era una Biblia, qué forma tenía una Biblia. Cuando la detestaban, la requisaban. Pero se sospecha que buena parte del dibujito del oso es para que pareciera una novela, una narrativa y no una Biblia, ¿no?
Pero bueno, se introdujeron en toneles de vino, a lomo de mula. De la manera, no pensemos que había un mercado, porque el mercado estaba totalmente bloqueado, no se No, podía claro, vender libremente. claro. Fue metida en España. Y eso es otra cosa mirada desde el presente muy bella, porque quedaron pocos ejemplares donde las encontraban, las quemaban, obviamente estaba totalmente prohibida. Sin embargo, lo poquito que se conservó, fíjense cómo dio frutos, ¿no? Y esa Biblia es la Biblia hoy en día más usada y más leída por millones de cristianos protestantes alrededor del mundo. Pues se nos está acabando el tiempo, literalmente, y... Una pena. Una pena porque nos encanta seguir aprendiendo y hablar de Casiodoro, de su obra, de todo lo que hemos estado hablando, no solo hoy, sino todos estos días de atrás. Pues nada, ya os animamos a seguirnos en el próximo capítulo, que será el último de esta serie con Silvina, aunque os adelantamos que va a haber un anexo, pero... Gracias Silvina, sobre todo por hacernos eso, muy conscientes de la importancia de lo que hizo Casiodoro, que no era un libro más, no era una traducción más, no era algo que le apetecía a él hacer porque se puso ahí poético y le gustó el libro, sino que esto es una edición de un libro muy, muy importante que marcó pues eso, la historia. Así que os animamos a leerlo si tenéis alguno, y si no, pues nos llamáis que os enviamos alguna Biblia del oso. Del osito. Pues nada, muchas gracias Silvina, gracias Lidia y... Gracias Sara. Gracias a vosotros por escucharnos, por acompañarnos hasta aquí. Podéis seguirnos en redes, somos 812 Producciones. Y seguidnos en esta serie que acaba de Mentes Revolucionariamentes, con Casiodoro y con lo que venga. Y con lo que venga, que ya estamos preparando lo siguiente que vendrá. Pues nada. Chicas, gracias. Silvina, por favor, acompáñanos un día más. Gracias. Que nos queda un día más. Así que acompáñanos. Sí. Nos queda un día de exprimirte. Un día. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que hay mucha belleza en sentarnos las tres. Parecemos la Escuela de Traductores de Toledo casi. Pero Sí. Sentarnos con ustedes en España y yo en Argentina. Qué bonito. A honrar de alguna manera, ¿no? Exacto. A personajes de esta naturaleza. Sí. Y poner Pues sí. nuestra pequeña semillita para darlo a conocer. Somos Silvina y su pandilla. Sí. Las Sin Casiodoras. necesidad de fugarnos todavía. Eso, de momento Eso, no. por ahora. De momento no. Pues hasta pronto. Nos vemos en el Hasta próximo pronto. capítulo. Chao. Chao.